Muy buenas tardes, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista, el Príncipe de Paz, les da la más cordial bienvenida a este servicio de adoración. Iglesia Bautista, Príncipe de Paz, de Morelia, Michoacán, México. Les da una cordial bienvenida. Para nosotros es un gozo grande el poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Vamos a dar lugar a nuestro estudio bíblico de este día y para eso vamos primeramente a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque con tu gran poder tú te manifiestas en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros bendiciéndonos momento a momento. En esta ocasión, Padre, te pedimos que tú estés en medio de nosotros, que tú estés dirigiendo este servicio de adoración a nuestro Dios. Y Padre, pongo en tus manos todo lo que formará parte de este servicio de adoración. Que todo sea para gloria y honra tuya. Abre nuestras mentes y abre nuestros corazones. Te pido una bendición especial en estos momentos por nuestro hermano David Montemayor, quien nos va a traer el estudio bíblico de este día. Está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento, junto con la Pascua de Resurrección y el Pentecostés. Es una de las festividades más importantes del cristianismo. Se conmemora el nacimiento del Señor Jesucristo. Las iglesias protestantes, la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y la mayoría de las iglesias ortodoxas celebran este evento el 25 de diciembre. Otras iglesias, como la ortodoxa rusa y la ortodoxa de Jerusalén, la celebran el 7 de enero. En el siglo 8 a.C., Isaías profetizó el nacimiento de Jesús. En el capítulo 53 de su libro, se anuncia el nacimiento del Salvador. Despreciado y desechado, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículos 3 al 6. Los padres de Jesucristo fueron José, un hombre humilde y justo de oficio carpintero. Su madre, María, una joven bella y virtuosa. En la escuela dominical hemos estudiado la vida de muchos personajes mencionados en la Biblia. Y me parece que en esta época del mes de diciembre es un buen momento para, a la luz de las Escrituras, conocer la vida de María y así aclarar cuál es nuestra actitud como cristianos evangélicos acerca de ella. Lo primero que debemos dejar claro es que en nuestro corazón hay la más profunda simpatía y la más genuina admiración hacia la bendita Virgen María. Jamás hemos insultado o nos hemos burlado de ella. ¿Cómo podríamos burlarnos o faltar el respeto de la mujer que llevó en su seno a nuestro Salvador? María fue la única mujer a quien le fue concedido el privilegio, único también, de llevar en su seno al Redentor del mundo. Tuvo en sus brazos y arrulló con sus cantos al niño más glorioso que madre alguna
jamás haya tenido la dicha de amamantar. Nos unimos al cántico universal que rinde tributo a su nombre. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, nos dice que entró el ángel a donde ella estaba y dijo: Salve, muy favorecida. El Señor le está dando un enorme privilegio y una gran responsabilidad. El Señor es contigo. El Señor está de su parte y aprueba su vida, su modo de ser, reconoce su personalidad. Bendita tú entre las mujeres. Es única entre todas las mujeres porque recibe un privilegio bendito. Los cristianos desde el primer siglo, las generaciones, la han llamado bienaventurada. Lo primero que queremos aclarar es que en la Sagrada Escritura y en todo el Nuevo Testamento hay muy poca información sobre la vida de María. Esto porque la acción de María en el plan de salvación es totalmente nula. Es decir, la vida de ella fue importante, pero la mente y los corazones de los escritores inspirados estaba centrado en la acción salvadora de Jesús. Él fue quien encarnó en sí mismo su doctrina de redención. Por esto precisamente, la enseñanza y todas las actividades de la Iglesia giraron solamente en torno de Jesús. Bastaba el hecho de que fuera la madre de Jesús para que los discípulos guardaran para ella ciertos miramientos y atenciones. Pero ninguno de ellos nos dejaron alguna de sus cartas, ni una sola referencia a María en la forma de elogio, aún el más sencillo, vinculando con ella, de alguna manera, la vida de la Iglesia. Jesús mismo no hace ni una sola vez un solo elogio a su madre, ni la recomienda a sus discípulos, excepto en la hora de la cruz. En cuanto a ella y el hogar formado con José su esposo, sacamos de los evangelios la más sencilla y fácil descripción. Se nos pinta un hogar muy humilde. Era el hogar del carpintero del pueblo. Ambos, él y ella, habían estado desposados por algún tiempo, y conforme a la ley y a la costumbre establecida, un año después del anuncio de su desposorio, formaron un nuevo hogar. Los dos eran de sangre noble, no obstante que eran campesinos humildes, pues descendían directamente de la línea de David, el gran rey de Judá. Así pues, por sus venas corría sangre noble, privilegiada. Eran herederos de la gloria de los viejos reyes de Judá. Las contingencias de la vida y los desastres del pueblo habían traído a la nada a aquellos príncipes, y ahora no son más que nobles caídos, príncipes en medio de la pobreza. Los primeros datos de la vida de María los vemos en los evangelios de Lucas y Mateo. Nada se sabe de sus padres. En la narración bíblica descubrimos su pobreza, una pobreza que no llega a la miseria, pero viviendo siempre en medio de grandes limitaciones. Tenía una vida modesta, con dominio de sí misma y sobre todo de una resolución absoluta de hacer y dejar que se haga únicamente la voluntad de Dios. Este carácter se manifiesta cuando queda en un trance que la ponía a ella en una posición sumamente difícil ante el concepto popular, puesto que no formaba hogar todavía con su esposo, cuando vino el ángel para anunciarle la gran misión que le estaba reservada y la experiencia por la cual ella tendría que pasar. Ella, con dulce ingenuidad, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Después de la escena en el templo, en que Simón profetizó que la espada destrozaría el alma de aquella madre,
se nos narra un incidente de su visita, con motivo de la Pascua, al templo de Jerusalén, cuando cree perdido a su hijo. Al encontrarse, Jesús le dio aquella famosa respuesta que todos conocemos acerca de los negocios de su padre. Jesús ha alcanzado su mayoría de edad y lo encontramos junto con María en las bodas de Caná de Galilea, donde él aparece por primera vez en su ministerio público y en las cuales María se halla entre los invitados, juntamente con sus discípulos. Ahí hay una escena en la cual María interviene en un asunto en el cual su exquisito cuidado de ama de casa y de mujer prudente le aconsejan que allí debe hacerse algo para llenar las fórmulas sociales necesarias en aquella ocasión. Y entonces puede ver en la actitud de Jesús que hay algo entre los dos que es impasable. Jesús no comete ninguna falta de respeto con su respuesta. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? No hay en el original nada que sea duro refiriéndose él a su madre y llamándola mujer. Una forma de expresión muy común en el Oriente y que revela profundo respeto. Sin embargo, ella comprende que hay algo que la separa de su hijo, en lo cual ella no puede tener ninguna injerencia. Y es precisamente en los dominios del reino que Jesús venía a establecer, en la cual ella, como la madre de su carne, no tenía ninguna función que desempeñar. Después se ensancha la distancia entre ella y Jesús en relación con la obra que el Maestro desarrollaba en Galilea, cuando hondamente preocupada por el trabajo excesivo de Jesús y temiendo por la conservación de su vida, con la ansiedad propia de una madre, al oír las referencias hechas por las gentes de que Jesús estaba fuera de sí, es decir, que estaba cayendo en la locura, ella, con el ojo penetrante de una madre, corrió a él con el objeto de arrancarlo de aquella presión que el trabajo traía sobre él, tratando de salvarlo del agotamiento, sin comprender la trascendencia de su obra y obrando solamente bajo el impulso de su sentimiento materno. Y entonces Jesús vuelve de nuevo a expresar cuán lejos estaban los dos desde el punto de vista de la obra que él realizaba. Pues nos dice el Evangelio que enderezándose el Maestro cuando le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, señaló a la gente que lo rodeaba y dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre», indicando así que lo personal y lo individual, y aún el espíritu de familia, todo quedaba subordinado a la gloria espiritual de su reino. Luego el evangelista Lucas nos presenta otro incidente, cuando en medio de las ocupaciones del Maestro, una mujer, gritando en medio de la compañía que seguía a Jesús, dijo una bienaventuranza para aquella que lo había llevado en su seno y le había criado. Y Jesús contestó que en lugar de eso era más bienaventurado el que oía la palabra de Dios y la guardaba. Jesús no quiso despreciar o nulificar a María, sino hacer hincapié en que él representaba un reino espiritual en el cual los vínculos humanos de Jesús quedaban enteramente rotos y no quedaba establecida más que la gloria espiritual de aquel nuevo reino que él venía a crear en los corazones. Según la narración de Juan, encontramos a María juntamente con las otras mujeres al pie de la cruz, siendo testigo doloroso de aquella muerte infinitamente cruel y amarga que significaba el ser crucificado. Allí María recibió la mirada final de su Hijo querido y las palabras de recomendación que él pronunció entregándola al cuidado filial de Juan, el apóstol amado. Después
no volvemos a saber nada de María, ni aun siquiera se nos dice que en la resurrección se haya aparecido a ella de un modo especial. Después de la resurrección no volvemos a encontrarla, sino hasta en la historia que comienza en el libro de los Hechos, cuando se nos dice que María era una de las personas que formaban parte del grupo que estaba en el aposento alto en Jerusalén y sobre quienes vino con gran manifestación el poder del Espíritu Santo. De allí en adelante, nada sabemos acerca de María. Se pierde completamente en la narración sagrada. De José no tenemos más que escasísimas referencias de los días en que se dio cuenta de la experiencia por la cual estaba pasando su joven esposa, lo que hizo que él, hombre extremadamente prudente, procurara evitar un escándalo social en medio de la tranquilidad y la sencillez de la vida pueblerina. Después de aquella caballeresca y digna actitud que asumió al respetar a su futura compañera, no obstante todas las razones que hubiera tenido en contra, y después de su viaje a Egipto, cuando a la buena madre y al tierno niño, la única vez que oímos algo acerca de él es con motivo de la visita a Jerusalén, cuando el niño tenía 12 años. Como podemos ver, en la Biblia no se nos da ninguna razón válida para tener un culto hacia María. Entonces, ¿cuál es el lugar en que finalmente la razón nos aconseja colocar a María en el sistema cristiano? Los detalles de su vida que nos dan los evangelios son verdaderamente insignificantes. Podemos decir que solamente se relacionan, como es natural, con la actuación de la Virgen en los primeros días de la vida del Señor Jesús. Hay que explicar de alguna manera la entrada de Jesús en el mundo, y por esto los evangelios, de una manera sencilla, nos dan algunos detalles relacionados con la encarnación, como lo hacen especialmente San Mateo y San Lucas. Los cristianos evangélicos no reconocemos en la Virgen María ningún papel en el plan de salvación, y es que no hemos encontrado razón para ello ni en los evangelios ni en las epístolas, por lo que no podríamos proclamarla como reina de los cielos, en donde no puede haber más que un trono. Sin embargo, reconocemos que la Virgen ocupa un lugar absolutamente único por el misterio que le tocó desempeñar en el mundo. Y así como estudiamos a otros personajes de la Biblia, deberíamos estudiar la vida de María. Fundados en la Sagrada Escritura, negamos a la Virgen toda participación en el plan de la salvación. Sin embargo, reconocemos que ella fue divinamente escogida para una misión muy alta y gloriosa, la única, al llamarla para ser madre de Jesús. Pero allí no le reconocemos, fundados en la Escritura y en la naturaleza misma de las cosas, ningún derecho de decidir, intervenir o realizar algo en relación con la redención del género humano. Al reconocer en María a la excelsa Madre de Jesús, glorificamos en ella todas las altísimas cualidades que la distinguieron y por las cuales fue llamada precisamente a tan alta misión. Reconocemos su piedad, su fervor, su celo, su pureza, su dulzura, todas sus cualidades y merecimiento como mujer, como Madre Augusta de Jesús. Podemos ver en el mismo Jesús la huella de las bondadosas manos de aquella Virgen al formar y modelar su alma. La ponemos en el pináculo de la perfección, es decir, de la perfección social y de la perfección moral. Le reconocemos méritos inmensos y esto nos obliga a respetarla, a bendecirla, a verla como la corona de la gloria de la mujer
y como la glorificación de la maternidad. La proclamamos bendita entre todas las mujeres, corona y prez de la raza humana, pero no podemos ir más allá. La respetamos y bendecimos su nombre, pero hasta aquí no hacemos más que lo que hacemos con todos los hombres y las mujeres geniales que han pasado por este mundo y han desempeñado una misión gloriosa. Nuestra posición, pues, en relación con la Virgen María, no la burlamos ni la insultamos, pero no la adoramos ni la engrandecemos más allá de lo que nos autorizan las Escrituras. Bendecimos su memoria, concibiéndola siempre como la corona de gloria de la mujer y como modelo de perfecciones y de piedad que deben seguir todas las mujeres y todas las madres. No traemos su nombre en nuestros labios cada vez que se nos ocurre, ni sus imágenes y emblemas nos sirven para encubrir nuestros defectos y nuestras maldades, colgándonos escapularios y reliquias de ella. Respetada y admirada por nosotros, será siempre para todas las generaciones de evangélicos la dulce, la excelsa, la incomparable Madre del bendito Salvador. Y hoy y siempre la proclamaremos con respeto, bendita entre todas las mujeres. Damos gracias a Dios por este hermoso estudio bíblico que nos trajo a través de nuestro hermano David Montemayor. Vamos a dar comienzo al culto de adoración a nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro, una vez más estamos ante ti, Señor. Estamos nuevamente ante ti para, Padre, pedirte que nos ayudes a escuchar tu voz, que nos ayudes a hacer a un lado todos los distractores que pueda haber alrededor nuestro y que solamente podemos escuchar tu voz y que el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en este día, Señor, lo podamos comprender, lo podemos guardar en nuestras mentes, en nuestros corazones y lo podamos llevar a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El cielo se viste de
Hermanos, hoy es nuestro tercer domingo de Adviento, domingo en que se enciende la vela rosa, que significa gozo, alegría. Dice en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Una Navidad sin Cristo es tanto como preparar una cena sin sal. Podemos llenar la casa de regalos, podemos celebrar con piñatas, con música, pero si falta lo más importante, Jesucristo en nuestro corazón, no hay gozo en la Navidad. Cuando el ángel del Señor se les apareció a los pastores en las afueras de Belén, les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Palabras que encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 10. Y al día de hoy todavía nos llena de gozo la noticia del nacimiento del Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ¿cuál es la verdadera esencia de la Navidad? ¿Comprar regalos y festejar de esa época de luces, ofertas y nuevas necesidades materiales? Por supuesto que no. Aunque tengamos muchas actividades, muchos festejos familiares y de trabajo, centremos nuestra atención en dedicar tiempo, en entender el verdadero significado de esta época del año, cuando recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Nuestras oraciones, aunadas al estudio bíblico, nos ayudarán a llevar nuestra fe a la acción y así ser de bendición a las personas que nos rodean. Dediquemos nuestro tiempo a concentrarnos en el nacimiento de Cristo y a fortalecer nuestra relación con Él, agradeciendo su sacrificio en la cruz. Es el regalo más grande que pudimos haber recibido y con Él la vida eterna. En este día tan especial, en el que conmemoraremos el nacimiento del Cristo, demos gracias a Dios por cumplir con su palabra. En Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Compartir el Evangelio es el regalo de salvación y gozo más grande que podemos entregar a nuestros seres queridos, sabiendo que el Señor está cerca. Encendamos la vela rosa, vela que significa gozo, alegría. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más estamos ante ti. Y en esta ocasión, Padre, estamos ante ti pidiéndote que nos ayudes a comprender el verdadero significado de la Navidad. Ayúdanos, Padre, a llevar nuestra fe a la acción, predicando tu palabra y llevando el Evangelio a tanta gente que lo está necesitando, para que esta Navidad puedan también ellos tener un verdadera conmemoración de la Navidad. Gracias, Padre, porque tú has nacido en nuestros corazones, pero llévanos para que en otras personas también te acepten y abran la puerta de su corazón a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por esta hermosa alabanza, damos gracias a Dios por nuestro grupo de alabanza, que créanme, están cada vez juntándose para alabar a nuestro Dios, que nosotros podamos tener estas alabanzas en nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por cada uno de ellos y por esa alegría que nos contagian al estar alabando a nuestro Dios. El día de hoy, hermanos, yo quiero hablarles sobre un tema muy especial, porque a veces hay preocupación, y he visto preocupación en algunos, sobre todo pastores, acerca de que pues no nos estamos reuniendo, no estamos en un templo, no estamos en una construcción. Y tal parece que enfocamos el estar unidos precisamente el estar ahí. Y ciertamente es importante, pero en esos tiempos de contingencia tenemos que aceptar que no podemos físicamente estar unidos, pero le damos gracias a Dios que sí podemos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Lo voy a repetir. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Jesús les enseñó a sus discípulos que debían de estar unidos en todo momento. Siempre estuvieron juntos y aprendieron todos los días, todos ellos directamente del Maestro. En este versículo podemos ver cómo la unidad de dos de ellos podía alcanzar todas las cosas en Dios, demostrando así el poder de la unidad. Pero esta unidad debe estar fundamentada en Dios. Dios puede bendecir a una persona y brindarle muchas cosas, pero cuando hay dos o tres, el poder de Dios se manifiesta de una forma especial. En su palabra vemos cómo constantemente Dios buscaba la presencia de dos o más personas que le buscaran en espíritu y en verdad. Jesús lo indicó claramente. Cuando están o donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estará Él. Esta no es una promesa de ningún hombre, es la promesa del Señor mismo. Y sabemos que Jesús es Dios. Por lo tanto, es una promesa de Dios. Y Dios no es hombre para mentir. Por lo tanto, esa promesa es una verdad absoluta. Cuando nos reunimos como iglesia, podemos estar completamente seguros que Dios está en medio de nosotros. Aunque a veces no podamos sentirle, ciertamente Dios se manifiesta en el lugar. No dijo Jesús que a veces estaría ahí, sino que ciertamente ahí estará Él. Entonces no cabe la menor duda que podemos adorarle presencialmente, aunque no le veamos, aunque a veces no le sintamos. Él está en medio de su pueblo cuando éste se ha reunido para darle gloria. Si vemos durante todo el tiempo en la vida de Jesús, cuando hacía un milagro, siempre se acompañaba de sus discípulos. Dios mismo quiere que estemos en unidad de corazón y en un mismo sentir para que su poder se manifieste. Jesús nos dice que podemos pedir al Padre cualquier cosa si estamos en un mismo sentir, si buscamos lo mismo, si le buscamos a Él. Si no fuera verdad, Jesús no lo hubiera dicho, pero quedó grabado en su palabra y podemos confiar en eso. La palabra de Dios es verdad y toda nuestra confianza debe estar en ella. La verdad de la palabra de Dios ha sido muchas veces comprobada en nuestra vida, al recibir la salvación del alma, al recibir de su espíritu. En estos tiempos de contingencia, no podemos estar reunidos en un mismo lugar. Y entonces esto tal vez nos lleve a la pregunta. Entonces, ¿cómo se puede cumplir la palabra de Dios que dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos? Pues bueno, el estar unidos como iglesia también quiere decir que tenemos que cumplir con otros mandamientos que el Señor nos da y que vamos a estar reunidos en un mismo sentir,
que vamos a estar reunidos en un mismo espíritu y que vamos a estar, por lo tanto, de acuerdo en lo que le estamos pidiendo a nuestro Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en este mandamiento de Jesús es donde también se muestra la unidad que tenemos, en donde aparentemente no estamos reunidos en un edificio, pero sí estamos reunidos a través de la tecnología en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Jesús nos invitó para que amáramos a todos, incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos caen mal, que nos caen de la patada, que no los aguantamos. A ellos también hay que amarlos, porque ese es el mandamiento que Dios nos hizo. Debemos demostrar ese amor por los demás, debemos demostrar ese amor por las almas perdidas, por todos aquellos que no han conocido todavía el mensaje de la salvación. Pero también nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. Dice, así como Él nos ha amado, como yo os he amado. Tenemos un gran ejemplo a seguir y a veces muy difícil de alcanzar. Jesús fue perfecto en todos sus caminos cuando anduvo en esta tierra como hombre. Y debemos de seguir su ejemplo y debemos amar a los demás como Él nos ha amado. Su amor no tiene límites y debemos mostrar ese amor los unos por los otros. Es un mandamiento de Dios, por lo tanto, tenemos que cumplirlo. No es opción, no es opcional, es obligatorio que tenemos que cumplirlo. No podemos hacer oídos sordos, no podemos pasarlo por alto. Es palabra de Dios y debe ser cumplida. Muchas veces no es tan fácil como quisiéramos, pero eso mostrará si estamos en la luz de Dios o no. Pues cuando amamos al prójimo, estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. No podemos dar nada que no tengamos. Si entregamos amor es porque tenemos ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Grandes cosas suceden cuando estamos en un mismo sentir con los hermanos en la fe. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice su palabra que estaban todos unánimes, estaban todos en un mismo sentir. Lean lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2. No estaban ellos separados, no estaban separados, estaban juntos, tenían en común todas las cosas y se reunían con el mismo propósito. Tal vez nosotros ahorita nos encontramos separados y cada quien estamos en nuestra casa, pero podemos tener en común todas las cosas. Y en este momento estamos reunidos a través de la tecnología con un mismo propósito. Grandes cosas suceden cuando un grupo de personas camina hacia el mismo destino, cuando un grupo de personas comparten los mismos valores, cuando un grupo de personas adoran al mismo Dios. Grandes cosas suceden cuando ese Dios es el Dios todopoderoso. Vean la historia del pueblo de Israel. Y así le pasó a ese pueblo cuando enfrentó a naciones mucho más poderosas que ellos. Eso mismo les pasó a los cristianos en el aposento alto. El poder de Dios bajó sobre ellos cuando estaban todos juntos. Dice la Biblia que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Compartir con personas que tienen el mismo sentir que uno es encontrar aliados, es encontrar hermanos que al igual que nosotros o al igual que yo sirven al mismo Dios. Debemos como hermanos caminar en la misma dirección, en esa dirección que nuestro Padre indica, en la dirección de predicar su palabra a todas las naciones, en la dirección de darle a Él, a Dios, toda la gloria, en la dirección de obedecer a su palabra y de no desviarse ni a derecha ni a izquierda. Dios quiere que estemos unidos en Dios. Ahí es donde Él se manifestará con milagros y con prodigios. Es como la familia, porque lo mismo sucede con la familia. La base de toda sociedad es la familia. Y la familia comienza con el matrimonio y se constituye como una célula que pronto crecerá hasta convertirse en una gran familia. Jesús indicó que el hombre dejará a sus padres, a
a sus padres y se unirá a su mujer. Y dejarán de ser dos personas convirtiéndose en una sola. La familia es importante para Dios, pues en esta base social podemos encontrar una fuerte unidad y compromiso de todos los miembros, cada uno cumpliendo su papel y aportando al bienestar y la felicidad familiar. Es por eso que el enemigo detesta tanto a la familia. El enemigo ha buscado siempre debilitar y estorbar esa unión familiar. Por eso atacó a la mujer estando sola. Por eso usó a la mujer de Job para que maldijera a Dios. El enemigo busca la desintegración familiar, pues sabe que una familia unida es una poderosa arma en las manos de Dios. Es por eso que es de mucha importancia que las familias sepan cómo opera el enemigo para identificar sus ataques y mantenerse siempre atentos y unidos a pesar de esos ataques. Para vencernos, el enemigo buscará dividirnos, pero debemos permanecer unidos en Dios, no actuando como dos o más personas, sino actuando como una sola. Es importante ponerse de acuerdo como pareja y como familia en adorar a Dios juntos, tener ese tiempo devocional en el cual cada uno pueda participar en un servicio a Dios. También es importante acudir juntos a la iglesia y realizar alguna actividad a la comunidad en un mismo sentir. Al enemigo esto no le gustará nada, pero obtendremos el favor de Dios. Estar como familia unidos, escuchando su palabra en estos momentos. Desde Adán y Eva, el enemigo ha buscado destruir a la familia. El enemigo ha buscado debilitarnos, atacando a cada uno de una forma diferente. Y es por eso, hermanos, que debemos estar de acuerdo. Ponerse de acuerdo con mi hermano en la fe. Ponerse de acuerdo como pareja. Ponerse de acuerdo como familia. Así como Josué, que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que no importe la circunstancia que estemos pasando, así como Dios está con nosotros en cualquier situación, así debemos estar los unos por los otros. No solo estar presentes cuando las cosas van bien, sino en todo momento debemos apoyarnos los unos a los otros. Así desbaratamos los planes del maligno cuando el amor de Dios nos inunda y compartimos ese amor por los demás. No dejemos, hermanos, que el enemigo nos engañe y nos divida. Siempre es más importante las cosas de Dios que las cosas personales de cada uno de nosotros. Dios es primero y debemos relacionarnos con personas que tengan el mismo pensamiento. Dios es nuestro Padre y solo a Él debemos servirle. Desde Adán y Eva, el enemigo ha intentado dividir a la familia. Pero el amor de Dios debe ser más fuerte en nosotros y debemos resistir esos ataques. El enemigo busca dividirnos porque sabe que la familia unida es poderosa en Dios. Sabe que una familia que alaba a Dios está rodeada de ángeles que acampan alrededor de ellos. Sabe que si la familia permanece unida, no puede atacar a ninguno de sus miembros. Pero no hablo únicamente de la familia natural que debe de permanecer unida. También hablo de la familia espiritual, la familia de la fe. Como vimos anteriormente, debemos sentir una misma cosa y estar unánimes y juntos. Debemos, hermanos, estar en comunicación constante para estar compartiendo en un mismo propósito, el adorar y alabar a Dios. Debemos también organizarnos para realizar el servicio a Dios para el bien de los santos y para alcanzar más almas para el Señor. Al estar unidos en el nombre del Señor, podemos alcanzar grandes cosas. Si pedimos a Dios individualmente, tendremos efectos en el reino de Dios. Pero ese efecto es multiplicado cuando nos reunimos como hermanos y juntos clamamos a Dios. La Biblia dice que uno de nosotros hará huir a 1000, pero 2 de nosotros haremos subir a 10,000 hombres. Ese es el poder de estar juntos. Juntos haremos correr a 10,000 enemigos, porque Dios ha prometido estar en medio de nosotros cuando nos reunamos en su nombre.
y tenemos esa seguridad en estos momentos, que Dios está con cada uno de nosotros, porque estamos reunidos en su nombre. Y si Dios va con nosotros, nada nos puede detener, nada nos puede hacer frente, pues tenemos a Dios en medio nuestro. Él está en medio, delante y alrededor de nosotros. Ningún enemigo puede atacarnos cuando Dios está a nuestro lado. Y Él estará a nuestro lado cuando le invoquemos juntos, cuando nos ponemos de acuerdo y pedimos a Él cualquier cosa como uno solo. Y aun cuando no podemos estar reunidos físicamente en un mismo lugar, debido a la contingencia que estamos viviendo, en lo personal, yo le doy gracias a Dios que podemos estar, cada quien en nuestras casas, pero unidos a través de esta transmisión, de este servicio de adoración a nuestro Dios, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. A Dios sea la gloria. Llenos de amor.
Damos gracias a Dios que nos permitió en este día poder estar aquí reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, alabándole y adorando a nuestro Dios. No olvidemos, hermanos, nuestras peticiones de oración, estemos también orando. Recuerden que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre algo y se lo pedimos a Dios, Dios va a actuar. Oremos en esas peticiones de oración que tenemos como iglesia. Oremos por aquellas peticiones que nos llegan a través de nuestro grupo en las redes sociales. Oremos a nuestro Dios. Damos así terminado el culto de adoración a nuestro Dios, invitándoles para que el próximo jueves a las 12 del día, próximo jueves a las 7 de la noche nos acompañen a nuestro culto de oración. Próximo jueves a partir de las 7 de la noche a nuestro culto de oración. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén.